Hola, vamos a esperar un minuto porque se están todavía ingresando los asistentes. En un minuto comenzamos. Bueno, vamos a ser puntuales y bienvenidos a una nueva Martes Class. En este caso nos toca la de octubre. Comenzamos después del verano en la parte norte del hemisferio en septiembre y esta sería nuestra segunda Martes Class de este curso, ¿no? Para nosotros es una satisfacción contar en este caso con G-Partners y sus socios para que lleven a cabo a buen puerto pues, este reto, ¿no? Como se pone en la presentación, esta presentación de hoy, los retos y clave en la internacionalización de la lucha contra la corrupción y el fraude. Y para ello nos van a acompañar Gonzalo Vega, que es socio de Forensis. Le daré la palabra a él primero y él a su vez presentará a Ana, que es la socia de Compliance, ¿no? Yo desde luego y desde ya, de esta martes clara, agradecer a G-Partners su participación en general y a vosotros dos en particular, Gonzalo y Ana, por compartir con toda la audiencia, pues, oye, vuestros muchos y grandes conocimientos sobre la materia, ¿no? Al final de la Martes Class también comentaremos algo sobre el congreso que tenemos previsto el 7 y el 8 de noviembre en Bogotá. Y sin más, le doy la palabra a Gonzalo Vega, que es el socio, como decía, de Forensis en G-Partners. Gonzalo. Muchas gracias, Juan Ignacio, gracias también a la asociación por darnos la oportunidad de participar en esta jornada y a todos los asistentes por haberos reservado hasta ahora en vuestras agendas y participar junto con nosotros de este webinar que, como reza, pues el título del mismo trata sobre los retos y claves en la internacionalización de la lucha contra la corrupción y el fraude. Esperemos que sea de vuestro interés. Permitidme que nos presentemos primero, empezando por Ana, que es la protagonista de esta sesión realmente. Ana es abogada, socia de G-Partners del área de compliance y aglutina pues, más de 15 años de experiencia asesorando a las funciones de compliance e implementando y auditando modelos de compliance conforme a los estándares internacionales. Yo soy Gonzalo Vega, socio de Forensics en G-Partners, firma a la que me he incorporado recientemente tras 16 años trabajando en EY, en mi última etapa como socio de Forensics, donde he tenido pues, la oportunidad de liderar multitud de proyectos en materia de investigaciones en el ámbito del fraude y la corrupción, tanto en España como a nivel internacional. G-Partners es una firma que lleva 15 años de recorrido ya, somos un total de 20 profesionales que asesoramos en el área del forensic, las investigaciones, el compliance y el corporate finance. Para nuestros colegas que se conectan desde Colombia, pues informaros que que vamos a participar en el Congreso Internacional de Expertos Antifraude que organiza la asociación y que se celebrará, si recuerdo bien, los próximos días 7 y 8 de noviembre en Bogotá, por lo que será un placer coincidir y tener la oportunidad de charlar con aquellos que vayáis a ir sobre tendencias y novedades en el ámbito del compliance y del fraude. Ya sin más preámbulo, como decía, el tema que va a presentar Ana trata sobre los retos y claves en la internacionalización de la lucha contra la corrupción y el fraude, y hablamos de internacionalización porque el fraude y la corrupción pues sabemos que no conocen de fronteras, es un problema que sigue a la orden del día y que todo ello a pesar pues, de los grandes esfuerzos que han venido realizando las organizaciones en materia de prevención del fraude en los últimos años, motivado pues, también por una mayor y creciente presión regulatoria a nivel global en los últimos años, ¿no? Y es que todo este esfuerzo no está siendo en vano. Es verdad que el clima de integridad en las compañías pues está mejorando, y así lo ponen de manifiesto pues, diferentes encuestas sobre fraude, pero también es verdad que todavía el porcentaje de compañías que consideran que la integridad es una prioridad es todavía muy bajo, está por debajo o del entorno al 20%. Yo creo que queda mucho camino todavía por recorrer,
Y este es uno de los principales retos, ¿no?, que hay para luchar contra la corrupción y el fraude, en mi opinión, que es precisamente el de integrar el cumplimiento y la gestión del riesgo también reputacional en los procesos de la toma de decisiones dentro de las compañías. Bueno, hemos preparado la siguiente presentación que veis en pantalla, que durará aproximadamente 40 minutos. Dejaremos un tiempo para contestar a vuestras preguntas, esperamos contestar a todas durante el webinar, y si no, pues encantados, Ana y yo, de contestarlas por correo electrónico o a través de una llamada telefónica, como sea, ¿no? Nuestros contactos los tenéis y lo estáis viendo ahora en la presentación, que os haremos llegar a través de la asociación. Sin más, Ana, te doy la palabra. Gracias, Gonzalo. Me sumo al agradecimiento a la asociación por invitarnos a esta masterclass, que bueno, espero que sea del agrado de todos los que estáis por aquí presentes. Me consta que hay gente de Latinoamérica, muchos compañeros del otro lado del charco, así que bueno, nuestra idea es compartir con vosotros un poco nuestra experiencia, daros unos matices, unas notas también teóricas, ¿no?, pero que sobre todo sea una sesión práctica y donde os podamos poner de manifiesto, bueno, pues nuestro día a día, ¿no?, en este aporte a la lucha contra el fraude y la corrupción desde la óptica de un equipo de consultores, ¿no?, que van de la mano, sobre todo de grandes empresas, implementando este tipo de estructuras de control en las mismas, ¿no?, y con un enfoque muy global y muy internacional. De nada me sirve tener una holding, por ejemplo, aquí en España, con una estructura de control absolutamente sólida y robusta, si luego en el despliegue internacional hacia, por ejemplo, las filiales en otros países del mundo, pues no soy capaz, ¿no?, de llevar esa estructura de control también a las mismas. Entonces, bueno, vamos a empezar poquito a poco, ¿vale?, con unas pequeñas pinceladas sobre fraude, sobre corrupción, veremos cifras, ¿vale?, una parte un poquito más teórica, y luego ya al cierre de la presentación iremos entrando más en herramientas de prevención, ¿no?, y sobre todo cómo desplegarlas en esos ámbitos corporativos más de grupo empresarial, ¿no?, que entiendo que es lo que os pueda interesar más, aunque no nos vamos a olvidar que no son los mismos los recursos que pueda tener una multinacional a la hora de establecer estas políticas y estos controles internos que los que pueda tener una pequeña empresa que también está presente en el mercado. No nos olvidemos, incluso en países como España, pues representan el 97 o 98% del tejido empresarial, ¿no? Entonces, no se puede ni exigir lo mismo a ambas entidades, ni pretender que tengan la misma capacidad y recursos para implementar todo ello, ¿no? Ahí ese criterio de proporcionalidad que siempre debe estar presente. Como decía, vamos un poco con teoría para luego ir ya entrando en materia poquito a poco, ¿vale?, en la parte más práctica. Como decía Gonzalo, cualquier duda, si os parece, la llevamos al final, más que nada por si hay alguna cuestión que vamos a abarcar a lo largo de la presentación para no bloquear el contenido, ¿vale? Empezamos con el concepto puro y duro de fraude y corrupción. Bien, muchas veces vemos que se usa como sinónimos, como si fueran lo mismo. Y la realidad es que no son lo mismo. Y es un tema de matiz, pero es importante tener claro que no son sinónimos y no versan sobre las mismas casuísticas, ¿no? Lo cierto es que todos los supuestos de corrupción son un fraude, pero el fraude va mucho más allá de la corrupción, ¿vale? El fraude puede ser cualquier incumplimiento de cualquier tipo de normativa de cualquier ámbito, ¿vale? Desde la ciberseguridad, la propiedad intelectual, la manipulación de estados financieros, ¿vale? El fraude, digamos que sería el concepto amplio o la matriz, por así decir, y la corrupción no deja de ser una tipología más de fraude, ¿vale? Es importante tener muy claro que no son sinónimos como punto de partida. Segunda cuestión importante que queremos remarcar, los elementos indispensables, ¿no?, que tiene que haber para hablar, por ejemplo, de fraude. Pues bien, ahí os lo hemos resumido, pero viene a ser, oye, siempre y en todo caso tiene que haber intencionalidad, ¿no? Tiene que haber dolo, voluntad de cometer ese incumplimiento, ¿no? Y ese incumplimiento tiene que llevar consigo un engaño, ¿no?, una mala praxis detrás de ello que persiga un lucro, un interés económico que puede ser directo, puede ser indirecto, incluso otro tipo de intereses que no sean a lo mejor puramente económicos, pues una ventaja competitiva, un ascenso, una promoción, ¿no?, que al final también deriva siempre en temas económicos, pero bueno, que haya un lucro personal en ese fraude que se comete, como digo, fruto de ese posible incumplimiento. La corrupción es un tipo de fraude, claro que sí, pero tiene una connotación muy específica. Uno, es siempre un delito. Cuando hablamos de corrupción siempre hablamos de delitos, ¿vale? Y dos, estamos hablando de, bueno, incumplimientos dentro de ese
ámbito de abuso de poder, abuso de confianza, abuso de contactos, situaciones privilegiadas, ¿no? Es un tipo de fraude, pero siempre bajo ese escenario. Entonces, bueno, empezamos con un punto, ya digo, muy teórico, pero que sí que vemos que es crítico tener en cuenta esos matices, ¿vale? Para diferenciar conceptos. Hemos querido traeros a colación datos para, bueno, seguir contextualizando un poco el porqué de este tipo de charlas y el motivo por el cual siguen siendo tan críticas y tan importantes, ¿no? Y es que, bueno, fijaos, este gráfico es de Transparencia Internacional y son los datos del 2023, ¿vale? Desde el 24, pues todavía no están públicos. Os invito a acudir a la web corporativa de la Organización Internacional de Transparencia Internacional para buscar vuestro país en el mapa. Clicáis sobre el mismo y os sale toda la información específica y todos los KPIs propios de cada estado, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos el mundo, que es también lo que nos interesa en este concepto de globalización. Y bueno, si os fijáis, podemos resumirlo en que la cosa todavía no pinta muy bien, ¿no? En unas palabras que todos creo que entendemos a la perfección. Países pioneros y a la vanguardia en la prevención del fraude, bueno, pues tenemos por supuesto a Dinamarca, que si no lo sabéis, os adelanto que lleva 6 años en el top one, como el país pues, menos corrupto del mundo, seguido bueno, de Finlandia, Nueva Zelanda y países con este tipo de cultura, ¿no? Ya no solamente empresarial, sino también social, que va muy alineado. Por irnos al otro extremo, los que tenemos en la zona más roja o más crítica o más corrupta a nivel mundial, leo en literalidad Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur o Yemen a título de ejemplo. El resto, bueno, pues estamos ahí en el medio, ¿no? Justo os he traído a colación España, pues para entonar también un poco el mea culpa, ¿no? Ya que estamos lanzando la charla desde aquí, pues nos ponemos de ejemplo, pero por desgracia no de ejemplo enormemente positivo, ¿no? Como decía Gonzalo, yo creo que sí que es verdad que hay un cambio social, político, institucional y empresarial. Yo creo que la prevención del fraude y la responsabilidad social en todo este ámbito a nivel corporativo y todos estos sistemas de gestión de prevención cada vez calan más y se les da mayor valor y mayor importancia, pero veis las cifras en pantalla, está claro que nos queda camino por recorrer, ¿no? Fijaos que nosotros, por ejemplo, del 20 al 21 empeoramos, pero es que en el 22 seguimos empeorando y en el 23 nos hemos mantenido igual que en el 22, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un 60 sobre 100, a nivel mundial de 180 países estamos en el número 36 del ranking, en fin, mucho campo de mejora. Y aquí, bueno, queríamos recalcar también la importancia de acciones como las de la asociación, ¿no? En esta lucha por prevenir el fraude y por inculcar la importancia de este tipo de estrategias para ver si conseguimos poquito a poco subir este scoring y mejorar poquito a poco posiciones en los índices internacionales y sobre todo equipararnos un poquito a nuestros vecinos europeos, ¿vale? Avanzamos con la presentación siguiendo a título de matiz, ¿vale? Porque sí que entendemos que los que estáis aquí presentes algo de fraude sabéis, entonces no queremos entrar en conceptos como muy básicos, sino ir un poco al matiz e incluso a generar ese debate, ¿no? De lo que podamos considerar una cosa u otra. Y es un poco que este concepto, ¿no? De que el fraude no siempre es un delito. Y esto enlaza mucho con lo que os decíamos, ¿no? Que no es lo mismo fraude que corrupción. Y me explico. Al final, el fraude puede ser un incumplimiento de normativa interna exclusivamente, es decir, tengo una política de compras o tengo un procedimiento de selección de proveedores o tengo una política de variables y si la incumplimos con esas connotaciones que hablábamos antes de intencionalidad, de dolo, de ánimo de lucro, estaríamos cometiendo un fraude. Pero es un fraude puramente interno que supone un incumplimiento, pero no es un delito. Tampoco siempre el fraude externo de una normativa externa, cuando el incumplimiento es de una normativa externa, siempre es delito, tampoco. Podemos estar incumpliendo una normativa externa, pero que sea una normativa laboral, que sea una normativa administrativa, que sea una normativa que no sea penal, ¿vale? Entonces, es muy importante este matiz, ¿vale? Un fraude no siempre es un delito, aunque casi siempre desemboca en delitos, ¿vale? Pero puede quedarse en simples, que no menos importantes, e incumplimientos de normativas internas. Ahí os traemos un ejemplo, ¿no? Al final, si yo tengo un procedimiento interno de compras que marca que tengo que pedir siempre 3 ofertas y seleccionar a la mejor por calidad y precio, y estoy seleccionando de forma reiterativa a la misma empresa porque resulta que su administrador único es mi primo, bueno, esto desde luego sí o sí es un fraude, es un incumplimiento de una normativa interna y habría que ver si es o no también un delito.
¿vale? Como veis, vamos tocando temas muy de matiz, pero queremos ir poquito a poco entrando en calor en esta temática. Aquí os traemos el famoso triángulo, ¿no? del perfil del defraudador o qué elementos le dan al defraudador para cometer fraude, ¿no? El famoso triángulo de fraude que estoy convencida que muchos conocéis, pero creemos que nunca puede faltar en una sesión como esta, ¿no? Y es que, bueno, para que se materialice un posible fraude suelen darse estos tres elementos, ¿no? Presión, justificación y oportunidad. Yendo de más a menos, el más crítico o el que se lleva mayor peso es la oportunidad. Y la oportunidad al delincuente se la damos cuando no hay control interno suficiente. Es decir, me faltan políticas respaldadas, lideradas y aprobadas por la más alta dirección de la empresa. Me faltan políticas que la gente conozca, porque el papel lo aguanta todo. Yo puedo tener una estupenda política anticorrupción que no conozca a nadie en la empresa. Por tanto, no me vale de nada. Entonces, me hacen falta políticas que estén respaldadas por la máxima dirección, que se forme, se sensibilice y se capacite a las personas. Me hacen falta controles efectivos, reales, bien diseñados, que la gente los conozca y sobre todo los aplique. ¿Cuántas veces cuando desplegamos una estructura de control en una empresa nos reunimos con los departamentos y nos cuenta el director de turno? Pues la directriz aquí, aunque no está plasmada en un documento, es hacer un cotejo diario de esta información. Y luego hablamos con el equipo, el N-1, y nos dicen, bueno, sí, esto nos lo dijeron en un email hace 3 años, pero no tenemos ni tiempo ni capacidad y nunca se hace, ¿no? Pues bueno, tenemos un control que puede que esté muy bien diseñado, pero ni se aplica ni, por supuesto, es efectivo. Y la importancia también de la supervisión, del control, del reporte y de la automatización, ¿no? Para nuestro parecer, la puerta de la oportunidad al delincuente está más abierta cuanto menos digitalizada, está la empresa, ¿no? Esto es un punto fundamental. Siempre fraude, compliance, digitalización van muy de la mano. A más digitalización, un compliance más potente y menos riesgo de fraude. Va de la mano. Cuanto más proceso manual tengamos, cuanto más Excel tengamos, cuanto más documento con posibilidad de manipulación sin dejar logs de auditoría, más oportunidad al fraude, ¿vale? Por eso le damos un peso del 60%, no nosotros, sino los informes internacionales, y creemos que es donde más foco podéis hacer como empresa, ¿no? En cerrar la puerta de la oportunidad en base o con base en estructuras de control. El siguiente punto sería la presión. Esto es un tema más personal, ¿no? Tengo presión familiar porque tengo muchísimos gastos y necesito ganar más dinero, necesito ascender o necesito alcanzar este objetivo personal como sea porque es mi sueño desde que era un niño, ¿no? Bueno, pues esa también es una parte importante. Y la última sería pues lo que es la justificación, que esto también, fíjate, a nivel internacional se le da como menos peso a la parte de la justificación, pero en nuestra experiencia es verdad que aquí entraría en juego un poco la imprudencia, ¿vale? No sería tanto esa intencionalidad que hablábamos antes que debe darse para el fraude, pero muchas veces recibes argumentos como, jolín, pues yo lo hago así porque aquí toda la vida se ha hecho así, llevamos 20 años haciéndolo. O, no, es que yo entré a esta empresa y todo el mundo lo hacía así, pues yo seguí la rueda por mucho que me pareciera que era horrible el método que estábamos siguiendo, ¿no? Entonces ahí muchas veces hay un componente de imprudencia, no de dolo, pero que con el tiempo eso se va madurando, se va estableciendo una mala praxis y se establece como normal y como parte del día a día y acaba en fraude, ¿no? Entonces, bueno, también esto tenerlo siempre muy, muy radar, ¿no? Este baile a 3 de justificación, presión y oportunidad. Siguiendo un poco con la parte teórica, pero ya entrando más en materia, os hemos dejado aquí 3 slides que ahora voy a ir pasando sobre los típicos supuestos de fraude como más teóricos o que digamos que las empresas tienen más en su radar, ¿vale? Importante aquí que sepáis que luego os enviaremos la presentación, o sea que no hace falta que toméis notas ni nada, porque luego podréis verlo en detalle. Pero bueno, aquí lo importante es que varios matices. Fraude, como todos sabemos, puede ser interno, de puertas para adentro, que es el fraude que nos comete un empleado. Pero ojo al fraude externo que nos puede venir de cualquier stakeholder externo, ¿vale? Proveedor, cliente, usuario, partner, joint venture, consorcio, filial no controlada, ¿vale? Fraude interno y fraude externo. En cuanto a las tipologías de fraude, bueno, las más primarias son las que os hemos traído un poquito aquí a colación o las que más se conocen, ¿no? Las más típicas. Corrupción en todas sus variables,
apropiación de activos también en todas sus variables y manipulación de estados financieros. Volviendo atrás, en la parte de corrupción queríamos también haceros varios matices, ¿no? Uno, corrupción sí que siempre es un delito, ¿vale? Este es un tipo de fraude que siempre es delito, ¿no? Y la corrupción, ojo, que tiene múltiples variables, ¿no? Hay veces que hablamos de corrupción y para mi parecer el concepto solo ahí se queda corto. La corrupción abarca mucho más allá que el típico soborno con una autoridad pública o un funcionario público que todos tenemos controlado, ¿no? Que eso aquí, por ejemplo, en España lo llamamos cohecho o tráfico de influencias. La corrupción va mucho más allá que ese soborno o esa dádiva más institucional o pública. La corrupción también puede ser entre particulares, entre dos empresas totalmente privadas, pero es que también puede darse corrupción en un supuesto, por ejemplo, de financiación ilegal de partidos políticos, que aquí los partidos políticos no tienen ese carácter de funcionario público, pero ojo a aquella factura que no cobro a un partido político. Ojo a aquel presupuesto que no lo hago a valor de mercado a un partido político. Es una forma también indirecta de corrupción y no es la típica corrupción pública que todos tenemos como más interiorizada, ¿no? Y luego el conflicto de interés, que sí, que es verdad que lo hemos metido aquí, pero también queríamos, antes hablando con Gonzalo, hacer este matiz. No todos los conflictos de intereses son corrupción, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nos vemos con situaciones en las que imaginemos un trabajador que se dedica al área de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que su día a día es velar por la seguridad y salud de los empleados, por ejemplo, de una fábrica, puede que levante la mano y diga, oye, perdonad, que el inspector de trabajo que va a venir a fiscalizar la fábrica es familiar mío, prefiero mantenerme al margen. Bueno, esta persona tiene un conflicto de interés, pero como ha levantado la mano y se ha apartado del caso concreto, no estaríamos hablando en ningún caso ni siquiera de un incumplimiento de una normativa interna, ni siquiera sería un fraude, mucho menos un caso de corrupción, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el conflicto de interés, aunque lo veis ahí, ¿no? De alguna forma también lo podríamos sacar y tratarlo más como una cuestión a veces quizá poco ética o una mala praxis, ¿no? Si no se enfoca bien, pero no tanto como un delito de corrupción. Y otro tema importante, no sé en cada uno de los países donde vosotros estáis ubicados, pero desde luego que en la mayoría de los países, al menos por aquí, por Europa, la corrupción ya se considera delito corporativo. Es decir, se considera que las empresas como entes, como personas jurídicas, pueden responder penalmente, es decir, pueden ser condenadas como empresa, como G-Partner, por ejemplo, por ese delito de corrupción en cualesquiera de sus formas. Y ojo este matiz con independencia de las fronteras, que esto es muy americano, muy de la FCPA americana. Es decir, por un delito que, por ejemplo, se cometa en una filial de un grupo español en Chile, se respondería aquí en España, ¿vale? O sea, responden las empresas españolas de los delitos de corrupción con independencia de las fronteras. Como digo, esto ya es común en toda Europa y me consta que también en muchísimos países de Latinoamérica, donde también habéis trabajado mucho la parte del lavado de activos, ¿no? Os comentábamos estos fraudes como más teóricos o más típicos o que todos tenemos en el radar, ¿no? También esta parte que os decía de la apropiación indebida o la apropiación de activos, que va desde el típico robo de un empleado, ¿no? Que lo detectamos cuando hacemos el inventario de stock anual y vemos que nos están robando un montón de producto terminado o de materia prima. Bueno, a lo mejor un hipotético supuesto de competencia desleal donde nuestro activo que se llevan es nuestros clientes, ¿no? Nos roban toda nuestra base de datos de clientes, se la llevan, incluso montan una empresa paralela, ¿no? Beneficiándose de nuestro know-how, del tiempo que hayan estado con nosotros en la empresa y de nuestra base de clientes, ¿no? Entonces, bueno, ese es también muy típico y conocido por todos y, por supuesto, por excelencia, la manipulación de los estados financieros. Pero no queremos olvidarnos de lo que no es tan teórico ni es tan típico, pero que sí que está de absoluta actualidad y a la vanguardia, que son otros tipos de fraudes que para nosotros es el verdadero reto, hablando de retos, a los que se enfrentan las empresas, ¿no? Y es, desde pandemia, pues todos los cambios también que venimos sufriendo como mundo, ¿no? Como sociedad y a nivel empresarial, ¿no? Por ejemplo, se ha implementado el teletrabajo prácticamente en todas las empresas del mundo. El teletrabajo trae asociados consigo muchos fraudes, ¿no? Del uso de la información que hagamos en nuestras casas y sea información corporativa, o del uso que hagamos de nuestra jornada laboral cuando nadie nos ve. Pero también, por ejemplo, podemos hablar de todo lo que nos trae consigo la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Hoy en día yo creo que todos usamos ChatGPT para una o dos consultas a la semana. Estoy convencida que todos los que estamos por aquí lo utilizamos, pero cuidado,
cuidado con cargar documentos en aplicativos de este tipo, ¿no? Donde a lo mejor vaya toda la propiedad intelectual de un tercero y queramos ver qué hacemos con ese documento o cómo nos hace un resumen, ¿no? Cuidado porque podemos estar exponiendo derechos de autor a una herramienta al final que se nutre de la información que todos le damos a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuidado ahí con los derechos de autor, de propiedad intelectual en el uso de esta inteligencia artificial porque también va a traernos muchos fraudes de su mano. Por aquí, por Europa, ya están trabajando en un reglamento europeo que regule todo lo relativo a la inteligencia artificial y nos ayude a combatir todos los fraudes que van a venir de la mano cuando esto se desarrolle aún más de lo que a día de hoy ya está. Pero también tenemos otros temas, ¿no? La ciberseguridad, que si habéis leído o echado un ojo a los informes anuales de las grandes consultoras sobre fraude, bueno, pues siempre sale en el top 1 la ciberseguridad o como mucho en el top 2. Y hablábamos en la comida con los compañeros, ¿no? El delincuente cada día se inventa una nueva forma para defraudar. Ellos son unas máquinas de la creatividad y bueno, donde hoy tú estás súper securizado, mañana dejas de estarlo. Y os pongo un ejemplo. Nosotros en Gpartner, por ejemplo, tenemos plataforma propia del canal ético. Por supuesto, tenemos nuestra ISO 27000 de ciberseguridad y tenemos un control anti-hacking para combatir este riesgo de fraude de ciberseguridad 24/7/365. Pues me pasó una cosa muy curiosa, que es que tuve una reunión tal que un miércoles a las 6 de la tarde a analizar el informe semanal de posibles vulnerabilidades de ciberseguridad del aplicativo y todo estaba perfecto. Cerramos la reunión y a los 10 minutos me llegó un email urgente que justo habían intentado atacar el aplicativo. 5 minutos más tarde de haber pasado el escáner de anti-hacking al aplicativo, ¿no? Esto es un claro ejemplo de que hoy estás seguro y mañana dejas de estarlo, ¿no? Entonces, el fraude, lo que os quiero decir con esto es que es enormemente cambiante y el delincuente cada día se inventa una idea nueva para eludir el control que hemos establecido. Y este es uno de los grandes retos, ¿no? Tener las herramientas suficientes para tener una monitorización viva, constante, 24/7/365 que nos alerte de estos hipotéticos riesgos, sobre todo en ciberseguridad, que es el top 1 de este tipo de riesgos de fraude, ¿no? Y también hablábamos del típico caso del CEO, ¿no? Hace poquito estaba en el fraude al CEO. Estaba en un congreso y la CEO de una empresa decía que, bueno, que alguien le había suplantado su identidad y se había hecho pasar por ella, que esto ya lo conocemos todos mucho, pero a lo que voy es que por inteligencia artificial habían estado analizando cómo ella se expresa en sus emails y el email en el que le habían suplantado la identidad estaba redactado de tal manera que ella misma se reconocía en la redacción. O sea, firmaban con su nombre, que no quiero decir el nombre de la persona, pero imaginamos si se llamaba María Isabel y ella firmaba como Maribel, pues firmaban con Maribel, usaban sus expresiones de cómo entra y cómo despide los emails. O sea, ella misma se reconocía al 100% en el email y ese email le llegaba a su mano derecha diciéndole que autorizase un pago de X cientos de millones de euros, ¿no? Por suerte esa mano derecha le pareció raro el email y levantó la mano, pero sí que reconocían que, bueno, que por pura casualidad no se materializó ese hipotético fraude, ¿no? Y yo misma en mis carnes viví el típico fraude para conseguir información bancaria, ¿no? Cómo calcan prácticamente las webs de la que se quieren hacer pasar, ¿no? Pues en mi caso fue con el Banco Santander, ¿no? Pues recibí un intento de captar todos mis datos y os aseguro que era alucinante cómo la web era exactamente igual e incluso la cadena de SMS me la incluyeron en emails, o sea, en SMS que yo ya había recibido previamente del banco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gran reto es la ciberseguridad. También creo que por suerte la inteligencia artificial se está incluyendo en todos los software que hoy en día tenemos para implementar y garantizar este control interno, es decir, tenemos las herramientas. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros que somos una empresa de 20 empleados, que somos pequeñitos, disponemos de estas herramientas de ciberseguridad, pero es una inversión muy alta. Por ejemplo, para nosotros es nuestro principal riesgo y es la inversión más alta que hemos tenido que hacer, ¿no? Quiero decir con esto que lo que decía al inicio, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, cada una en su proporcionalidad tiene que luchar contra sus riesgos de fraude, ¿no? Y hay herramientas, al menos para ciberseguridad hoy en día, para al menos intentar cada día, ¿no? Frente a este entorno cambiante, luchar contra este tipo de prácticas. Y no me quiero olvidar del greenwashing, ¿no? Este concepto que seguro que también nos suena y viene muy de la mano de todas estas directivas que a nivel europeo y mundial se están trabajando en sostenibilidad. Y es que por suerte, porque a mí me parece que esto también es muy positivo,
el mundo, gracias a todos estos proyectos de ESG, está tendiendo, ¿no?, a dar ese valor a la información no financiera que, en mi opinión, debe de tener. Este es el concepto famoso de como información no financiera no sonaba bien, ¿no? Hemos pasado a sostenibilidad. Entonces, está fantástico, ¿no?, toda esta obligación de tener informes de sostenibilidad, que las empresas pongan por escrito todos sus esfuerzos más allá de lo económico y en todos los ámbitos, ¿no?, derechos humanos, fraude, importante el matiz, medio ambiente, ¿no? Es fantástico, pero ¿qué está pasando? Que echa la regulación riesgo de incumplimiento. Muchas empresas con ese afán de cara a los stakeholders, sobre todo posibles inversores, mercado, clientes, pues dar una imagen más positiva y más potente de sí mismos, están manipulando sus propios informes de sostenibilidad. Entonces, claro, estamos consiguiendo un efecto totalmente contrario al que se persigue, ¿no? Que es, oye, empresas, vamos a ponernos las pilas con todo esto del ESG, de la sostenibilidad, vamos a poner anualmente por escrito todo lo que hacemos y vamos a mostrárselo al mercado. Y resulta que la tendencia de empresas que no son todo lo transparentes e íntegras que deben es, oye, bueno, pues si manipulamos esta información, daremos una imagen y una mejor reputación al mercado de la que realmente tenemos, ¿no? Entonces, bueno, os traemos estos ejemplos un poco para que nos demos cuenta que el concepto de fraude es enormemente amplio, enormemente cambiante y que el control que nos vale para hoy, día 15 de octubre, es posible que mañana ya no nos valga, ¿no? Entonces es clave ese concepto de monitorización y mejora continua. Consecuencias de la materialización del fraude. Bueno, creo que es algo que todos por lógica podemos entender, saber y conocer. Por supuesto, son siempre financieras. Yo creo que todo al final se reduce a la financiación, porque incluso la pena de telediario, ¿no?, de salir en los medios de comunicación como imputado o investigado, no digo condenado, que eso ya es demoledor, pero simplemente estar siendo investigado ya nos supone una pena de telediario o un daño en prensa brutal, que al final es un daño reputacional que supone consecuencias económicas, daños operacionales, ¿no? O sea, al final un fraude interno me bloquea la operativa, me bloquea la rentabilidad operativa y por ende me bloquea la rentabilidad económica. Pero por supuesto hay un daño económico directo, que es pérdida de clientes, ¿no?, y todos los costes que hay que sufragar para poder restaurar la normalidad, ¿no? En los procedimientos de homologación de proveedores, sobre todo las grandes empresas, cada vez piden más esos planes de contingencia, ¿no? De, oye, si tu negocio se va a freír puñetas, como decimos por aquí, por España, si todo se tuerce, ¿cómo vas a restaurar tu situación? ¿Cómo vas a volver a la normalidad, ¿no? A nivel operativo, a nivel estratégico, ¿cómo lo vas a hacer? Pues desde luego que con unos costes brutales, ¿no? Para superar ese fraude y ese daño que me ha causado esos incumplimientos. Entonces ahí hay no solamente el bloqueo de negocio y el daño reputacional, sino mis costes internos de las horas persona que tengo que invertir para restaurar esa normalidad, de todos los externos que tendré que contratar para que me ayuden, abogados, expertos en forensic, expertos en investigaciones internas, todo, ¿no? Todo ese coste y luego este concepto tan importante, el lucro cesante, ¿no? Todo lo que voy a dejar de obtener, todo lo que voy a perder que todavía no tenía, ¿no?, como consecuencia de ese fraude. Relacionándolo con el daño reputacional, que como decía, siempre acaba en daño económico, también va más allá, ¿no? Y es todo lo relacionado con el talento. Esto, las generaciones que vienen por detrás de nosotros, es muy, muy común que en las entrevistas ya hagan preguntas del tipo, pero bueno, ¿qué hacéis en ESG? ¿Y qué hacéis en compliance? ¿Y tenéis canal de denuncias? ¿No? O sea, preguntas jolín, en nuestras generaciones cuando hacíamos entrevistas se preguntaba por el horario, por el sueldo, por las funciones, por la promoción, la posibilidad de ascender, ¿no? Hoy en día va más allá y hay un componente también de sostenibilidad, de compliance y de prevención en todas ellas, ¿no? Entonces, nadie va a querer trabajar en una empresa corrupta, nadie va a querer trabajar en una empresa señalada, ¿no? Pasó aquí en su momento con Bankia, con todo aquel escándalo, ¿no? Entonces ya no solamente es la pérdida económica de clientes y toda esta parte que os hemos comentado, sino el hecho de perder talento, que al final las empresas son las personas, y perder talento potente o no ser capaz de captarlo, pues desde luego que es un problema, ¿no? Más toda la opinión pública, pérdida de posibilidades de inversión, de financiación y todo lo que todos sabemos
que trae consigo el daño reputacional y que, bueno, algunos loguitos que hemos traído por aquí, sin entrar en mayores detalles, han sufrido en primera persona, incluso teniendo que haber cambiado de logo, imagen corporativa, incluso denominación social, para poder seguir vivos en el mercado, ¿no? Vamos ahora, vista esta parte más introductoria y de entrada en materia que os queríamos hacer, con los verdaderos retos, en nuestra opinión, para luchar contra la corrupción y el fraude, y siendo el principal el que ya os hemos repetido en varias ocasiones, que es que el fraude no para de cambiar, ¿no? O sea, que el delincuente no para de inventarse nuevas fórmulas para cometer este tipo de incumplimientos, ¿no? Ese es el principal reto, adaptarnos a un entorno en constante cambio. Pero vamos con más retos. El siguiente para nosotros es la normativa, ¿no? Nosotros defendemos implementar estructuras de control, sobre todo en entornos multinacionales, que sean marcos, es decir, establecemos un marco a nivel de grupo de cómo se debe proceder, que haya políticas corporativas para las 17 o 28 filiales del grupo que sean iguales para todos, es decir, una única política de homologación de proveedores, una única política de calidad, una única política de seguridad de la información común para todo el grupo, ¿vale? Que se apruebe desde la más alta dirección de todo el grupo y se despliegue a todas las filiales. Ese es nuestro concepto y cómo entendemos esto. Y esto además te permite auditarlo, que es la parte más de la detección, pero que es fundamental también en todo esto, ¿no? Claro, aquí muchas veces nos hacen la pregunta del millón, que es, vale, fantástico, yo establezco un entorno de prevención del fraude y un entorno de compliance global, común, corporativo para todo mi grupo, que nazca de una holding y lo vaya desplegando por todas mis filiales a nivel vertical, pero ¿qué hago con la normativa chilena? ¿Qué hago con la legislación colombiana? ¿Qué hago con la peruana, la china, la italiana, la americana? Aquí viene el reto, ¿no? Pues bien, os contamos, nosotros en materia al menos de prevención de la corrupción, que es lo que hoy nos ocupa, solemos enfocarlo todo desde la siguiente óptica, y es que al final los orígenes de todo esto, como sabemos todos, vienen del mundo americano, anglosajón y el mundo australiano. Yo recuerdo en 2010, cuando hice mi primera política anticorrupción, me basé en la famosa FCPA americana y en la Bribery Act inglesa. Si yo reviso mi borrador de aquella política anticorrupción del 2010, ahora en el 2024, os puedo asegurar que el 90% de ese contenido me valdría. Obviamente lo he mejorado mucho con el paso de estos 15 años, ¿no? Pero los pilares son los mismos y me da igual que sea americano o que sea inglés o que venga de donde venga. Los pilares para prevenir la corrupción son los mismos y los mismos desde hace muchos años y los mismos en todos los países. Cuando hablamos de corrupción, todos vamos a regalos, a patrocinios, a pagos de facilitación, a contactos con instituciones públicas. Entonces se trata de regular esos riesgos, riesgos que están en todos los países con diferencias culturales, pero están en todos los países, ¿vale? Entonces nosotros, nuestra forma de entender estos sistemas de prevención de la corrupción es montarlo a nivel de grupo al 95-97% y hacer un guiño a la normativa local del 2, 3, 5%. Es decir, yo monto mi estructura de grupo y luego me voy al caso chileno para ver si acaso la normativa chilena dice algo diferente a lo que a nivel internacional se está diciendo. La respuesta, casi en el 100% de los casos, vais a ver que es perfecto. Con lo corporativo cubrimos todo lo local. Esa es nuestra experiencia. Ahora también nos decimos que hay que hacer esa revisión de esa normativa local para asegurarnos de, ok, estamos alineados, pero pongo la mano en el fuego que casi en el 100% de los casos vais a ver que con vuestra política corporativa ajustada a esa FCPA americana o, por ejemplo, a esta norma que veis en pantalla, la ISO 37001, vais a ver que cumplís también a nivel local. Y esto es un reto que si lo enfocas de forma desagregada y descentralizada, en mi opinión pasa de ser de reto a ser una auténtica jauría difícil de atravesar. Es decir, tener una política anticorrupción por filial ni es fácil de auditar, ni es fácil de revisar, ni es fácil de garantizar una cultura corporativa sólida de cumplimiento. ¿Vale? Eso importante. Os mencionaba la ISO 37001, luego voy a entrar un poquito más en detalle, pero quedaros que es un estándar internacional aprobado por ISO, la Organización Internacional de Normalización de ISO,
y es Compliance Management, perdonad, es Anti-Bribery Management System, ¿vale? O sea, es dentro del mundo del compliance, pero centrado exclusivamente en anti-bribery, en corrupción. Por tanto, es un estándar fantástico para que os sirva de punto de partida y de guía para montar vuestra estructura macro a nivel internacional para prevenir el fraude y la corrupción. Seguimos avanzando en segundo reto, ¿no? Tener estrategias de prevención sólidas y potentes. Y todo esto pasa por elementos como los que veis en pantalla, ¿no? Cultura, para nosotros es fundamental. De nada sirve tener el perfecto código ético adaptado a todo lo que hacen empresas cotizadas y todo lo que hacen las empresas del sector, como decía antes, si nadie lo conoce y si los directivos no lo cumplen. Ojo a las políticas de regalos, donde prohibimos a los empleados que acepten regalos de más de 50 euros, pero los directivos sí que lo están aceptando. No vale de nada, ¿no? Aquí siempre pongo de ejemplo a MediaMarkt, que seguro que lo conocéis, que directamente adoptó una política de regalos cero para todo el mundo con independencia de la categoría. ¿Para qué? Para dar ejemplo desde la más alta dirección. ¿Vale? Entonces, uno, políticas respaldadas por la más alta dirección y que los primeros en dar ejemplo sean ellos, la alta dirección. Y dos, formación, sensibilización, capacitación. O sea, la cultura se crea y se debe de mantener. Y eso se consigue a través de este tipo de planes. Hoy en día se puede hacer de todo. Desde formación como la que estamos haciendo nosotros, formación presencial de toda la vida, pasando a cápsulas audiovisuales en 3D con avatares del responsable de la función de compliance o el de auditoría interna con su propia voz hablando en las cápsulas. Con el uniforme de vuestros equipos, con vuestros logos, vuestra imagen corporativa, el discurso que queráis dar, que duren 3-5 minutos y sean súper atrayentes y súper potentes y las podáis poner en todas las pantallas corporativas de la empresa. Pero es que fijaos, hemos llegado a ver en clientes escape room de prevención del fraude, que a mí me parecía una idea fantástica, ¿no? Se llevaban los empleados de 20 en 20 a hacer escape room de prevención y detección del fraude empresarial. La gente se lo pasó muy bien y sobre todo caló la idea. Y luego otra práctica que también me encantó fue que en un cliente, en la noche, cuando se fueron todos los empleados, durante la noche les dejaron en la mesa la política anti-bribery y el código ético impreso en un papelito que era estaba metido en una cajita que era una cajita de supuestas aspirinas o ibuprofenos, ¿vale? Y en la cajita se llamaba Código Ético y Política Anticorrupción. En esa cajita obviamente no había ibuprofenos, había caramelos, pero era una forma de decir, bueno, te dejo esta cajita aquí de pastillas para tu dolor de cabeza, cuando realmente lo que hay dentro es unos caramelitos, pero en tu papelito donde te pondría las indicaciones de cómo tomarte tu ibuprofeno, te pongo tu código ético y tu política anticorrupción. Cada vez que se tomaban el caramelo, se acordaban de la importancia de las políticas corporativas internas, ¿no? Que eso lo enlazo también con el punto de abajo. Debida diligencia, también fundamental invertir aquí y de hecho me adelanto un poco a un punto que os comentaré en unos minutos y es que cada vez, por lo menos aquí en Europa, las directivas en materia de due diligence son más potentes y due diligence específicas de sostenibilidad que, por supuesto, abarca el concepto de prevención del fraude y que nos obligan a extenderlo a toda la cadena de suministros. Es decir, ya no vale que tú como empresa seas enormemente sostenible y tengas políticas de derechos humanos, fraude y medio ambiente. No, tú tienes que homologar a toda tu cadena de suministros para que sea igual de sostenible que tú. Esto va muy alineado con DORA, que seguro que lo conocéis por ciberseguridad, que obliga a las entidades del sector financiero a homologar en ciberseguridad no solo ellos mismos, sino toda su cadena de suministros, ¿no? Esto es este concepto de debida diligencia que se espera de todas las empresas en relación a todos sus partners. Y por último, y para mí el más importante de todos, junto con todo esto que os estoy contando, que es el concepto de canal ético, canal de denuncias, speak up system, whistleblowing system, sistema interno de información o como cada país lo quiera llamar, que al final se trata de tener un canal de comunicación 100% seguro, anónimo, que permita a todo vuestro ecosistema de grupos de interés
denunciar y comunicar lo que para ellos sea una posible sospecha de fraude o cualquier tipo de incumplimientos. Esto es 247365, os puede dar una información de incalculable valor. Los americanos llevan años con ello, ahora aquí en Europa ya tenemos una directiva que nos obliga a tenerlo, y aquí en España, por ejemplo, todo el sector público y todas las empresas de más de 50 empleados están obligados a tenerlo, para que os hagáis una idea del nivel de exigencia, ¿no? Para mí este es el principal instrumento de prevención y monitorización del fraude empresarial, es el principal por encima, y que me perdonen si hay algún auditor interno por aquí, pero para mi parecer por encima de la auditoría interna. La auditoría interna controla y vigila el fraude por muestreo. El canal ético te controla el fraude 24/7/365 y te lo puede informar cualquier persona. O sea, es como un espectro muchísimo más amplio, ¿no? Y un alcance muchísimo mayor. Siguiendo con las estrategias para prevenir el fraude, red flags. Sabéis todos este concepto, ¿no? de alertas o banderas rojas, ¿no? Aquí simplemente traeros a colación que, desde luego, que nos parece un instrumento muy potente. Tenéis a nivel europeo una guía muy interesante que os recomiendo leer, con una serie de red flags para todo lo que tiene que ver con la prevención del fraude, los conflictos de interés y la corrupción en el ámbito de la contratación, ¿vale? Es un documento muy potente con un detalle muy exhaustivo de red flags que, insisto, os animo a tener muy en cuenta, pero a lo que vamos, al matiz, las red flags no son infalibles, uno, hay que analizar cada caso concreto, y dos, o las automatizamos y digitalizamos o estamos un poco vendidos, porque no hay recursos humanos suficientes para revisar todas las red flags y todas las alertas, ¿no? Entonces, bueno, cuanta más digitalización en la implementación de estas red flags, mejor. Aquí, y no me quiero extender en esta parte porque vamos un pelín justos de tiempo, os hemos puesto ejemplos de red flags que cuando os enviemos la presentación le podéis dar una visual, tanto en el ámbito de cuentas a cobrar, como en la parte de los pagos, como en la parte de la tesorería, pero sí que un caso muy rápido, que es el siguiente. Como red flag que nos saltó, por ejemplo, en una investigación interna que lideramos aquí en G-Partner, fue que, por ejemplo, la política de compras homologaba a partir de los 10.000 euros, ¿vale? Que era bastante exigente, porque someter a las compras a una homologación muy exigente a partir de 10.000 euros es un umbral conservador. ¿Qué pasaba? Que el director de compras se dedicó a meter compras individuales inferiores a 10.000 euros de forma recurrente durante 4 años. El acumulado eran cientos de miles de euros, pero nunca alertó a auditoría interna y nunca entró en el flujo de homologación y autorización, porque siempre eran menores de 10.000 y por diferentes importes. Al final esta persona se llevó muchísimo dinero a una empresa familiar que nunca prestó servicios a la empresa para la que él trabajaba, ¿vale? Esto hoy en día, con una automatización en vuestro ERP, lo podéis localizar e identificar muy fácilmente. Es tan fácil como, oye, sácame los agregados a nivel mensual de compras de cada cuenta de proveedor, y de esta forma sabremos si al menos nos ha hecho durante 30 días compras menores a 10.000 euros, en el mes lo habremos detectado, ¿no? No tendrán que pasar años para que alguien se dé cuenta de todo esto. Siguiendo, y permitidme ir con esta velocidad para contaros todo lo que os queremos contar, siguiendo con las estrategias de prevención y enlazando con lo que os decía de la due diligence, al final este concepto que todos conoceréis por lavado de activos o blanqueo de capitales, que es el de Know Your Client, bueno, para mi parecer ha pasado a KYE de Everything, ¿no? O sea, Know Your Everything. Nos obligan a controlar todo, al cliente, al proveedor, al partner, al tercero con el que montamos un consorcio, una joint venture, a la entidad que tenemos un 5% de participación pero no tenemos el control mayoritario, ¿no? Todas las relaciones con terceras partes que tenga la empresa deben ser controladas, homologadas y supervisadas. Claro, esto es fácil de decir, ¿no? El reto está en la implementación. Aquí hay herramientas de background screening que, claro, no son baratas, que nos ayudan incluso en la contratación de nuevos empleados, ya no solo con los terceros, a saber un poco los antecedentes, ¿no? de esa persona que voy a contratar o de ese tercero con el que voy a establecer relaciones de negocio. Esto es fantástico porque con un clic salen mapas como el que veis a la derecha, donde nos salen todas las conexiones, las sanciones a nivel nacional e internacional que tenga esa persona o esa empresa, y bueno, es fantástico, pero claro, son herramientas caras
que no están al alcance de todos. Las que son de bases de datos internacionales para consultas de sanciones son más baratas, pero las que te hacen el screening y las uniones efectivamente son caras. Pero fijaos hasta dónde llegan. El otro día en un evento, Moody's, que bueno, conocemos todos a esta empresa, comentaban que ya incluso están usando drones para verificar si ese tercero que dice estar en un domicilio social, en una dirección social, o sea, que su empresa está con dirección social en una calle de China, lo que hacen es mandan un dron y verifican que efectivamente en la calle número tal esa empresa está ahí. Que se han dado cuenta que hay muchísima falsedad y muchísima información que no es veraz en esos procesos, porque a lo mejor iba el dron y no había ni un edificio, o había un edificio totalmente abandonado, ¿no? Entonces, fijaos hasta dónde estamos llegando, ¿no? Ya no es solamente que tengamos un software que a nivel mundial nos une a ese tercero con todo su background, sus antecedentes, su pasado y todas sus conexiones empresariales, ¿no? Y a nivel de sanción, sino que hasta por dron podrían llegar a verificar in situ la realidad y la veracidad de esa información, ¿no? Que a mí me parece enormemente potente. Y aquí también otro matiz que comentaba además esta mañana con un compañero, las exigencias de homologación de terceros son cada vez mayores. Nos exigen homologar por compliance, por calidad, por medio ambiente, ahora también por sostenibilidad, a través del reglamento DORA por ciberseguridad. No podemos ser islas que no se comunique cada departamento y vaya por su cuenta. No puede enviar una homologación el área de calidad, otra homologación el área de medio ambiente, otro la función de compliance, otro el de sostenibilidad y otro el de IT. Porque el proveedor lo que puede es morirse en el intento y lo que va a hacer, tened claro, es subiros la factura de honorarios para poder repercutiros todo el coste que le supone contestar a vuestros 100 cuestionarios de homologación para prevenir posibles incumplimientos. Hay que unificar, volvemos al concepto que estamos defendiendo toda la sesión. Homologad en una sola vez al proveedor. Todo lo que haya que preguntarlo que salga en un solo cuestionario. Si le vamos a pedir el código ético de proveedores por un tema de derechos humanos, de medio ambiente, de fraude y de corrupción, solo se le pide una vez, no cada área por su cuenta. Parece una obviedad, pero al menos aquí en España es un mensaje que está costando mucho interiorizar, que las áreas y los departamentos no quieren perder su ámbito de control y que quieren hacerlo por su cuenta, ¿no? Y no, aquí hay que levantar el freno de mano y unificar esfuerzos en esa homologación. Y por último, 2 puntos, posibilidad de auditarlo todo. Es decir, necesito dejar claros mis políticas, mis procedimientos y mis controles, que esté todo bien orquestado y formalizado para que luego lo podamos auditar, ¿vale? No puedo auditar lo que no está orquestado y organizado y formalizado debidamente en todo mi grupo. Y es que es muy potente las auditorías, desde el control de las licencias de software de nuestros empleados, del procedimiento de compras que ya os he hablado, de gastos de empleados, de gastos de viajes, patrocinios, sponsorizaciones, mecenazgos, que honestamente es donde más fraude nosotros hemos detectado, en esta parte de los patrocinios y en el control de las licencias de software. Muchísimo software pirata, en torno al 50% al menos en las empresas de nuestro país. Y termino la sesión dejándoos unos minutos para preguntas. La ISO que os comentaba, ¿no? La 37001. Esta ISO es una ISO de anti-bribery, es una ISO que está dentro del mundo corporate compliance, pero que nos ayuda muchísimo a prevenir el fraude y la corrupción. Esta norma ISO, como digo, la ha elaborado un organismo internacional, aplica a una empresa de Chile, de Perú, de España o del país del mundo en el que estemos, y lo que nos da es orden, estructura, ¿vale? Sigue el mismo estándar ISO que pueda seguirte una norma de calidad, de medio ambiente o de cualquier otra temática de ciberseguridad, sigue el mismo estándar, pero la diferencia es que en la parte de los riesgos y los controles se centra exclusivamente en corrupción, ¿no? Entonces, os invitamos a implementar este tipo de sistemas porque, yendo ya a la conclusión, os va a dar mucho orden, mucha claridad, mucha organización y, por ende, mucho control en la prevención y monitorización constante del fraude, porque os impone obligaciones periódicas. Tenemos que controlarlo, auditarlo, revisarlo de forma periódica. Aporta orden y, por tanto, control en esa estrategia de prevención empresarial. Dejo de compartir para veros de las caras y saber si pudiera haber algún tipo de cuestión o pregunta. Podéis ponerlas en el chat y Gonzalo y yo estaremos encantados de atenderos.
Muchísimas gracias, Ana, por tu brillante exposición. Y si tenemos preguntas, si el formato de las Masterclass permite, pues eso, y también animar si alguno más de los asistentes, del centenar de asistentes que hemos tenido, pues se quiere hacer alguna pregunta, como decía, en la parte de preguntas y respuestas puede meter su pregunta, ¿no? Vamos a empezar por orden de entrada, conforme ha ido en la exposición. Javier Moncada nos decía: obtener beneficios personales directos por la relación de amistad con algún proveedor puede ser fraude. Buenísima la pregunta. Y Gonzalo, por supuesto, Sí. matiza lo que considere. Bueno, venga, si quieres. Te dejo. Venga, perfecto. Pues efectivamente puede ser un fraude. Siempre yo parto de esto, hay que analizar el caso concreto. ¿Vale? Pero efectivamente ya la pregunta empieza mal, ¿no? Beneficios personales directos. Ya tenemos ahí un indicador absoluto de fraude, ¿no? Habría que ver si incumplimos algún procedimiento interno, qué tipo de beneficio nos supone. Sí, al final son las tres características que tú has comentado antes, ¿no? Que envuelven a todos los casos de fraude, ¿no? Tiene que haber una intencionalidad, tiene que ser un acto deliberado, que entendemos que este sería el caso, Sí. tiene que haber un beneficio directo, de forma directa o indirecta, que este es el caso, y luego ya, pues lo que has comentado, Ana, un poco de Incumplimiento. de un incumplimiento de las políticas internas, de los códigos de conducta o de un delito ya algo más... Ahí efectivamente, si la empresa es medianamente seria, tendrá una política de conflictos de interés. Esto sería un supuesto de posible conflicto de interés. Entonces, si efectivamente no se gestiona bien, tendríamos ese tercer elemento que dice Gonzalo de incumplimiento de normativa interna mínimo, que habría que ver si también incumplimos, según el país, alguna normativa externa. Una pregunta también de Carlos Fernández: cuando has expuesto la parte de transparencia internacional, decía si los datos se estaban refiriendo solamente al sector público o sector público y privado. Es a nivel mundial. Mirad, os voy a pasar el link si queréis y os lo comparto. Y es a nivel empresarial, público y privado, si no me falla la memoria cuando lo revisé, pero si os parece bien, junto con la presentación, os mandamos el link con la fuente, ¿vale? Para que podáis vosotros hacer vuestras comprobaciones también. Y sobre todo, como sabíamos que veníais de países variopintos, no hemos querido entrar en demasiados detalles, pero os mando el link, ¿vale? Para que podáis desde la propia fuente hacer vuestra comprobación, ¿vale? Pero en principio es a nivel global, corrupción global de ámbito privado y público, percepción de la corrupción. Gracias, Ana. Cayetano nos hace unos comentarios y también luego una pregunta sobre los canales de denuncia, ¿no? El comentario es que, bueno, él pensaba que en el triángulo del fraude, pues tú has comentado, Ana, que estaba has comenzado con la estructura de control, y ponía que él pensaba que la realidad comenzaba por el problema personal que no se puede compartir, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta hace referencia a los canales de denuncia. ¿Prefiere una organización interna o recurrir a un servicio externo, ¿no? La parte del canal interno, de canal de denuncia interno o externo, en vuestra experiencia, bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Vale, hago un pequeño paréntesis al compañero anterior. Combatir corrupción en el sector público. Efectivamente, esas cifras que os hemos compartido son del sector público, pero en la web de Transparencia Internacional podéis consultar también la parte privada, ¿vale? Pero lo que yo os he compartido ahí en pantalla con ese mapa del mundo con los colores es del sector público, ¿vale? Para resolver esa pregunta del compañero anterior, aunque tengáis también info a nivel corporativo privado. Pregunta del canal ético, muy bien traída y la agradezco además. Mirad, canales éticos, aquí podéis encontrar múltiples opiniones. La realidad es que a nivel de gestión del día a día y de experiencia, tanto que el propio canal esté configurado en una plataforma web externa al dominio corporativo de la empresa, como que la gestión del mismo sea externa, es lo que las best practices apuntan como mejor opción. Es decir, externalización en dos sentidos. No solo la configuración del canal, sino la gestión. Al final, un email, aparte que la confidencialidad, seguridad de la información y anonimato es enormemente cuestionable, es que es un @gpartner.es, o sea, es que está dentro del dominio corporativo de la empresa y los de IT pueden acceder sin problemas, ¿no? Entonces, un Google Form no te quiero ni contar, que el otro día, revisando una empresa multinacional, me meto en su canal ético y tenían un Google Form, ¿no? Un poco más y me da un infarto, porque al final ese Google Form puede acceder cualquiera que tenga acceso al control de las cuentas de Gmail que tenga esa empresa, ¿no? Entonces, sí a plataforma web externa para garantizar 100% el anonimato, la confidencialidad y la seguridad de la información, y sí a gestión externa.
Es verdad que si la empresa cree realmente en el compliance, en el buen gobierno y en la transparencia y a la figura del compliance officer le dotan realmente y eficazmente y eficientemente de la autonomía e independencia que debe tener ese rol, puede hacer una gestión efectiva del canal a nivel interno, pero tienen que reconocer esa autonomía e independencia y darle recursos para poder investigar con autonomía e independencia. Esto es un escenario ciertamente ideal e hipotético en muchísimas empresas del mundo. Entonces, ahí lo más imparcial, neutral y objetivo, y aparte lo que en recursos es más económico, acaba siendo la gestión externa. ¿Vale? No sé si ha quedado tu pregunta, igual si no me decís. Muy bien. Sí, aquí también Javier Moncada perdón, que estaba yo que me confundí, me he pasado un asistente anónimo lo que plantea también sobre la parte de canales de denuncias, ¿no? En materia de prevención de la línea de denuncia, ¿qué tan conveniente es que sea atendido por la auditoría interna o por el área de compliance, ¿no? Ahí hay un poco también de discusión, Sí, con esto independencia de es que luego se puedan investigar también si no se tienen los recursos fuera, ¿no? Pero dentro de que se atienda dentro de la organización, sí, qué área muy ves buena esta intuitivais pregunta. vosotros? Y Ana, contestamos las dos. Claro, mira, si quieres me arranco yo y aquí va a ser zapatero a sus zapatos, ¿no? Como decimos por aquí. A ver, aquí hay mucho debate, ¿vale? Aquí sí que no hay una opinión mayoritaria y no quiero yo ni mucho menos sentar cátedra con mi opinión. Yo te voy a decir la mía, ¿vale? Y ahora Gonzalo no sé si irá en la misma línea o... Yo digo las dos. Exacto. Yo os cuento, en mi opinión, en mi día a día que voy de la mano de la función de compliance, siendo un poco sus manos, sus pies y ayudando al 100%, creo que debe atenderla a la función de compliance, ¿vale? Creo que es posición además mayoritaria en el mercado, si no me equivoco. Al final, en el modelo de 3 líneas de defensa, un poco también ese es el objetivo, ¿no? Que esté totalmente separada auditoría interna de la función de compliance y además es que el rol es distinto, ¿no? Compliance lo que busca es analizar incumplimientos, ¿no? De obligaciones que tengamos a nivel normativo, tanto interno como externo. Auditoría interna es detección pura, ¿no? Es como otro rol. En mi opinión y un poco como lo enfocamos aquí en España, al menos está siendo que prácticamente todos los canales, Sí. diría el 100% no porque es demasiado, pero el 98% lo está gestionando la función de compliance. Y en los países de Latinoamérica con los que trabajamos también, función de compliance, más que auditoría interna. Cuando no, muchas veces ¿qué pasa? Que es que no hay 3 líneas de defensa, hay 2. Y auditoría interna es compliance. En ese caso lo tienes más fácil. Pero no, si hay 3, normalmente lo lleva compliance. Yo también, por la experiencia que tenemos, y lo sabe Gonzalo, ¿no? En nuestras vidas Sí. anteriores, pues lo que está haciendo es lo que estamos viendo también en la parte de que lo tiene compliance. Eso sí, cuando hay que hacer una investigación, compliance muchas veces no tiene los recursos para hacerlo y auditoría interna sí están acostumbrados. Tienen más Entonces equipo. sirve como una alarma o una entrada a los planes de auditoría y esas investigaciones las puede hacer. Si no se tienen los recursos, expertise, si es de ciber o lo que sea, y no tiene auditoría interna, pues también pues tienes que contratarlo externo, Eso pero es. el día a día de como segunda línea, como tú bien dices, de compliance, del día a día de trabajarlo, lo suelen tener las funciones de compliance. 100% de acuerdo, auditoría interna siempre tiene más recursos. Eso es una realidad. Bueno, Javier Moncada agradece la presentación, Ana. A ti, Javier. Bueno, nos dicen lo de compartir la presentación. Ya sabéis que esto, dentro de la asociación ICPF, lo que tratamos es de difundir, porque nuestra labor es la lucha contra la corrupción y el fraude, y sabéis que todo esto se queda grabado y lo tenéis a vuestra disposición en la página web del ICPF. De todas formas, le pasaremos la relación de personas a GPartners, ¿no? Y bueno, ellos pueden compartir también la Sí, os presentación la si queréis enviamos. con los asistentes que lo están pidiendo, ¿no? Vale. Horacio Enrique Contreras nos dice, ¿puedo incurrir en alguna ilegalidad al investigar potenciales actores de fraude utilizando estas páginas de consulta o buró de riesgos o etcétera, etcétera, ¿no? De estas que hemos Vale, comentado. te contamos. Sí que es verdad que aquí hay que buscar como el baile con GDPR, ¿no? Con toda la parte de protección de datos de carácter personal. Pero normalmente estos software, que nosotros no somos una empresa de este tipo, pero obviamente nos abastecemos de sus servicios,
beben de a su vez bases oficiales, bases de datos oficiales públicas en muchos casos o que haya que pagar, pero que se nutren de recopilar datos oficiales. El tema está, o la sensibilidad yo la veo y coincido y estoy de acuerdo un poco con la reflexión de tu pregunta, cuando, por ejemplo, nos dan información de sus perfiles reputacionales, como lo suelen llamar, ¿no? Que ahí muchas veces analizan hasta las redes sociales de esas personas. Esto es opinión de nuevo personal. Para mí ahí sí que están muy al límite cuando entran a hacer esas valoraciones de todo lo que pueda afectar a GDPR, ¿no? Pero también es verdad que en redes sociales, si tú tienes tu perfil público, pues puede acceder cualquiera, eso está ahí disponible, pues ellos lo que hacen es recopilan información y con el todo te sacan un informe agregado. Entonces, bueno, ahí está un poco el límite en la parte del perfil más personal de la persona física en su vida más íntima, pero el resto son datos totalmente oficiales, ¿no? Si tienes una sanción administrativa en Panamá, va a salir. Y eso es porque se ha consultado los registros pertinentes en Panamá y ahí está la resolución. Entonces es información pública, aunque haya que pagar por ella. Gracias. Una preguntita que Cayetano no sea, cuando hemos metido dos preguntas en una y Sí, lo he pensado, creo que hemos resuelto una solo, ¿no? Cayetano decía, para ustedes en el triángulo del fraude todo comienza con las debilidades en las estructuras de control. Él pensaba que en realidad comenzaba por un problema personal que no se puede compartir. Yo creo que puede empezar por cada uno de los tres vértices del triángulo del fraude. Yo creo que lo importante es que si se producen los tres, o sea, los tres componentes, presión, Oportunidad, oportunidad y justificación. justificación, se va a producir prácticamente con toda seguridad el fraude. Pero yo creo que puede empezar por cualquiera de los, Correcto, por sí. cualquiera de los tres, ¿no? Quizá no me he explicado bien, lo que quería decir es que el componente de oportunidad suele tener un peso mayor a la hora de cometer fraude, es decir, que de hecho poníamos los tantos por cientos, creo que casi el 60% de los casos de cuando se materializa un fraude, el motivo que ha llevado a ello o la explicación que lleva a ello es que no tenemos la estructura de control suficiente, entonces hemos dejado la ventana de la oportunidad abierta. Pero no quiero decir que arranque por oportunidad, efectivamente puede arrancar porque tú tengas una presión personal de conseguir un bonus como sea y en aras de conseguir tu bonus te pones a ver cómo lo consigues aumentar y justo detectas una ventana abierta de oportunidad de incumplir el procedimiento de selección de clientes de Know Your Clients y contratas con un cliente que está en X paraíso fiscal, le metes en la cartera de clientes, le subes a la cuenta PIG 2 millones de euros y tú tan contento cuando has incumplido todas las normativas internas de... O puede también iniciarse por la justificación. Oye, O por la justificación. Considero que estoy mal retribuido dentro de la empresa y por tanto, como estoy mal retribuido en la empresa, Exacto. el viaje, pues lo voy a... Sí, por ejemplo, puede empezar por cualquiera de los tres. Lo importante es que sean los tres porque si Eso es. estamos ante un caso. Empezar por cualquiera de los tres, pero se tienen que dar los tres y digamos que la empresa en el que más puede intervenir es en el de oportunidad. Si no se ha trasladado así, ese es el mensaje, ¿vale? Sí. Luego nos dice Carlos Fernández, ¿por qué no puede ser una misma área la de anticorrupción y fraude con la prevención de lavado de dinero? Yo creo que no se Sí, puede puede ser la ser, ¿no? misma. De hecho, es súper común que sea la misma. Mirad, ayer hablaba con una empresa cotizada que es cliente nuestro y en compliance tienen lavado de activos, corrupción y fraude, sostenibilidad, penal y me falta una que no me... y GDPR. Y acoso e igualdad, 6. O sea, sí, Por si fuera poco, ¿no? por si fuera poco. Sí, puede estar en la misma. No sé si se ha entendido así, pero puede ser la misma unidad. Sí. Un asistente anónimo pone también, la ley 223 no obliga a tener un canal interno, por lo que la externalización sería limitada. No, la ley 2/2023 te obliga a tener un canal interno si tienes más de 50 empleados y si eres del sector público, en cuyo caso da igual el número de empleados, sí o sí estás obligado. Universidades públicas, ayuntamientos, todo el sector público obligado y el privado más de 50 empleados. El cómo lo configures lo dejan en tu tejado, pero te obligan a que sea técnicamente confidencial y anónimo. Entonces, ahí es donde entra el debate. ¿Cómo lo hacemos con un correo electrónico? ¿Cómo lo hacemos con un buzón físico en la fábrica? ¿Cómo lo hacemos con una línea de teléfono? Bueno, pues oye, ya nos vamos a ajustar. Tenemos varias que Eni, Julio, Las Giovanni apuntamos nos si están dando queréis. las gracias por Ah, la excelente
presentación que ha hecho Ana, y también preguntan sobre, bueno, certificado de asistencia. Esto sabéis que estos son las asistencias gratis, pero sí, los asociados al CPF suelen, bueno, tienen el certificado de asistencia. Las personas que no sean asociados, bueno, pues tienen que solicitarlo, ¿no? Y tiene un coste, ¿no? Pero que es pequeñito. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Yo también he puesto en el chat, quería recordaros que, como ha adelantado Gonzalo, vamos a tener el día 7 y 8 de noviembre el Congreso Internacional Antifraude. Yo creo que es una forma también de punto de encuentro, de hacerlo. Quien pueda ir en presencial sería magnífico, y quien no, pues, bueno, pues que se conecte en la parte online. Gracias a nuestros patrocinadores de Partners y Telefónica, vamos a dar también un 20% a la gente que se inscriba al Congreso. Tenéis ahí el código de descuento en el chat en el chat, por si, bueno, pues cuando se haga la inscripción, pues se puede poner las palabritas, que creo que es ICPFU for you, ICPF 4U. Y bueno, pues tendréis el 20% de descuento. Muchísimas gracias una vez más a G-Partner, a Gonzalo y a Ana, pues por la brillante participación. Y bueno, nos vemos en Bogotá, pero antes nos tomaremos un café por aquí, por España. Venga, hasta luego, chao. Gracias a todos. Un saludo.